Buenos días, mi nombre es Celia María Bravo García, soy residente de tercer año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar y en la sesión de hoy vamos a hablar acerca de los linfomas T cutáneos, concretamente de su clasificación, diagnóstico y manejo. Hoy estamos a 18 de noviembre y hoy ya hace un día bastante despejado porque hemos tenido una semana con mucha tormenta y lluvia. Volvemos un poco al verano de clase. Vale, los objetivos de la sesión son principalmente hablar un poco de las características generales y de la clasificación de este tipo de linfomas cutáneos y después hablar ya más específicamente de estos grupos, dividiéndolos en indolentes y en agresivos. Recordar, como hemos ido diciendo en las sesiones anteriores, que los linfomas cutáneos primarios son linfomas de células B o T que van a afectar exclusivamente a la piel en el momento del diagnóstico. Recordar también que de los que vamos a hablar hoy, los linfomas T son los más frecuentes, en torno al 75%, y que su presentación clínica es bastante variable, de manera que muchas veces no hacen falta pruebas complementarias para llegar a su diagnóstico final. También son importantes estas pruebas complementarias porque siempre en todos los linfomas cutáneos pues tenemos que descartar que realmente no sean sistémicos. Y muy importante conocer su clasificación porque el pronóstico de estos linfomas T va a depender tanto del subtipo como del estudio de extensión que hagamos. Respecto a la clasificación, pues como comentó un poco también Alejandro en su sesión introductoria, pues es bastante importante para el pronóstico de estos pacientes y su manejo y hasta no hace tanto no se conocía esta clasificación que tenemos hoy día, ¿no? Porque antes de 1980 en principio solo se hablaba de la micosis fungoide y del síndrome de Sézary, pero posteriormente ya han ido saliendo múltiples revisiones con diferentes entidades que han ido haciendo que cada vez haya como más subtipos, ¿no? Esto es porque tenemos pues nuevos datos clínicos, histopatológicos, moleculares que nos permiten afinar más el diagnóstico. Las dos clasificaciones más recientes que utilizamos son la quinta edición de la WHOEORT y también la clasificación del consenso internacional. Y de la que vamos a hablar principalmente es de la quinta edición de la WHOEORT, que podemos ver aquí la tabla, esta es la más reciente. Y como podéis ver, ellos subdividen los subtipos de linfomas cutáneos T en indolentes y en agresivos. Entonces, la principal diferencia entre todos ellos, que además ya por su nombre lo podéis saber un poco, es la supervivencia a 5 años, ¿no? Que como podéis ver es mucho mayor en los indolentes que en los agresivos. Y por tanto es importante ver bien qué tipo de linfoma tenemos. El más frecuente de todo, la micosis fungoide, en el caso del agresivo, el síndrome de Sézary, no los vamos a ver en esta sesión porque había una sesión específica para ello y vamos a hablar más bien de los demás. Entonces, principalmente vamos a hablar entre los indolentes de los linfoproliferativos cutáneos primarios, que son CD30 positivos, que son el segundo grupo más frecuente, y después de otros subtipos, en el cual tenemos unos que son células T, CD4 positivas y otros CD8 positivas acral, y uno que es subcutáneo tipo paniculitis. Y ya respecto a los agresivos, los vamos a explicar un poquito mejor en su apartado correspondiente, porque además son menos frecuentes. Respecto a los indolentes, el primer grupo del que vamos a hablar, como he dicho, son los CD30 positivos, ¿vale? No vamos a hablar de la micosis fungoide. Corresponden al final como en torno a una cuarta parte de todos los linfomas cutáneos de células T, entonces es importante reconocerlo. Realmente no se trata de una sola entidad, por eso son síndromes linfoproliferativos cutáneos, sino que se trata de un espectro en el que podemos ir desde la papulosis linfomatoide hasta el linfoma anaplásico de células grandes cutáneo primario. Y entre medias, pues hay otra serie de entidades que se llaman borderline, que tienen como características un poco de ambos. Entonces, es importante en estas entidades, como la anatomía patológica y el inmunofenotipo son idénticos, pues hacer una correlación clínica y ver también la evolución clínica que presentan, porque esto es lo que nos va a dar el diagnóstico final. Entonces aquí se ve un poquito mal, es una foto del Bolonia en la que podemos ver un poco cuál es el algoritmo que tenemos que seguir cuando tenemos un linfoma CD30 positivo. Lo primero que hay que hacer siempre es excluir otras causas. La primera, pues que sea secundaria a la micosis fungoide, porque ya hemos dicho que es la entidad más frecuente y en ocasiones puede evolucionar hasta este tipo de linfoma. Otra cosa que hay que descartar siempre es que el paciente sea inmunodeprimido, por ejemplo, el paciente VIH o post-trasplante, porque algunos de sus linfomas pueden ser CD30 positivos sin ser esta entidad. Otro también muy importante es descartar que no sea algo benigno reactivo, que tenga células C30 positivas. Y por último, pues justo lo contrario al anterior, que sea algo malo, que realmente sea un linfoma anaplásico de células grandes sistémico que esté teniendo clínica cutánea. Una vez que hemos descartado todo esto, pues ya podemos concluir que tenemos este diagnóstico y lo que vamos a hacer un poco, como vamos a ir viendo ahora, es ver la clínica, que es lo que nos va a permitir ver qué tipo es. En el caso del linfoma anaplásico de células grandes, normalmente son lesiones únicas. Y en este caso, como son lesiones únicas, lo que solemos hacer es quitarlas con cirugía o radioterapia. Cuando tenemos muchas lesiones, que además van a tener una clínica característica y además son lesiones que van cambiando, pues esto sí que es más típico de la papulosis linfomatoide y al contrario del caso anterior, lo que solemos hacer o bien observación porque tiene mucho mejor pronóstico o bien ya recurrir a fototerapia o terapia sistémica como el metotrexato. Y entre medias, pues tenemos esas entidades borderline que he dicho que tienen algunas características más parecidas a uno de los dos. Entonces, ya viendo bien la clínica de linfoma anaplásico de células grandes,
Pues como podéis ver, normalmente es una lesión única, que suele ser una tumoración o un nódulo solitario, que tiene tendencia a la ulceración o incluso a la necrosis central. Son lesiones que suelen regresar por sí mismas y que en un 10% de los casos en un estudio de extensión pues vamos a ver que hay afectación extracutánea. Entonces, aunque tengamos un buen pronóstico, porque la supervivencia es del 93%, hay que tener en cuenta que algunos de ellos tienen peor pronóstico, concretamente cuando tenemos múltiples lesiones o cuando de entrada pues vemos que hay adenopatías o que es una lesión muy recidivante. La anatomía patológica es muy similar a la de papulosis linfomatoide porque capta CD30, pero como su nombre indica, son células anaplásicas, son células grandes. Y el tratamiento en este caso, como suele ser solitario, como he dicho antes, suele valer la cirugía y la radioterapia. Si son múltiples lesiones, pues ya utilizaríamos terapia sistémica como el método TRESAT. En el caso de la papulosis linfomatoide, pues a diferencia del anterior, son lesiones múltiples. Además, son muy diferentes, no suelen ser nódulos, tumores, sino que lo que podemos ver normalmente son pápulas que tienen tendencia a hacer hemorragia, a necrosarse y a dejar una costra a la superficie. Normalmente también tiene una resolución espontánea, estamos hablando de linfomas de buen pronóstico, y vamos a ver lesiones en diferentes fases evolutivas. Tienen mucho mejor pronóstico incluso que la anterior, la supervivencia ya es del 100%, no del 90%. Y otra cosa que sí hay que tener en cuenta, que a pesar de ello, un 20% de ellos pueden desarrollar otro linfoma, por lo que tenemos que estar pendientes. Y también ver que la anatomía patológica, aunque capte C30 positivo, no son células anaplásicas, no son células grandes, son linfocitos T con atipia simplemente. Y aquí ya como son lesiones múltiples, pues no vamos a utilizar cirugía o radioterapia, sino que directamente vamos a ir a terapia sistémica como método TRESATO o fototerapia. Otro grupo del que vamos a hablar dentro de los indolentes era el tipo paniculitis. Este es muy importante porque vamos a ver otra entidad que sí que es agresiva y que la diferencia principal en la anatomía patológica es que los linfocitos T son, en este caso, que es benigna la entidad alfa beta y en otros serán gamma delta, que es un subtipo que hablaremos después, y que sí que es de muy mal pronóstico. Entonces, este tipo está dentro de los indolentes y normalmente, como lo que da es algo similar a una paniculitis, en la clínica vamos a ver nódulos. Estos nódulos, una cosa también que me ha parecido interesante es que muchas veces son pacientes que llevan años con paniculitis que cuando hacemos biopsia son benignas y que en algún momento en una biopsia pues se ve que sí que realmente se trata de un linfoma. A diferencia de las entidades anteriores que hemos visto, esta sí que no suele ulcerarse, se queda simplemente como eso, como un nódulo y cuando se resuelve da lugar a la lipoatrofia. Cuando vemos la anatomía patológica, como podemos ver en esta imagen, normalmente se ven estos linfocitos T alrededor del panículo adiposo y también es muy importante que siempre suele tener muchos macrófagos en la anatomía patológica. Estas lesiones suelen aparecer donde hay más panículo adiposo, que es el tronco y las extremidades. Importante que a veces hay síntomas sistémicos, puede haber síndrome constitucional y también alteraciones analíticas, que incluso a veces no siempre se quedan en alteraciones analíticas, sino que puede dar un síndrome fagocítico, pero esto tan solo en un 15% de los casos. Y por último, recordar también que se suele asociar a enfermedades autoinmunes como el lupus y de hecho hay mucha discusión entre autores de que muchas veces las características en la anatomía patológica son similares a las del lupus profundo. En este caso, el tratamiento pues, suele ser ya sistémico con prednisona y en vez de metotrexato se tiene más tendencia a utilizar la ciclosporina. Y ya el último grupo dentro de los indolentes, pues son estos trastornos que son CD4 positivos o CD8 positivos, que una diferencia principalmente, pues como podéis ver, el porcentaje, ¿no? Que los TCD4 son mucho más frecuentes y que en ambos vamos a ver siempre linfocitos T pequeños o medianos y lesiones solitarias y una diferencia clínica un poco en el lugar de aparición, ¿no? Porque los TCD4 positivos suelen estar como de la mitad superior del cuerpo hacia arriba, mientras que el acral, pues como su nombre indica, afecta zonas acras, entre las que tenemos también manos, pies y muy típicamente en el caso de afectar a la cara es que afecte a las orejas. La anatomía patológica es muy similar y básicamente vamos a ver infiltrados difusos o nodulares en ambas, lo que pueden incluso llegar a hipodermis y la única diferencia es que aquí habría un predominio TCD4 y aquí TCD8 y también que en esta entidad pues sí que se ven muchas más células inflamatorias acompañantes que nos pueden hacer confundirnos incluso con un pseudolinfoma y no un verdadero linfoma. Y bueno, el tratamiento en ambos pues, va a ser similar, ¿no? Si una lesión única, cirugía radioterapia o si no, corticoides. Y ya pasamos al siguiente grupo, los agresivos, que como he dicho antes, el síndrome de César y no vamos a hablar de él porque tiene su sesión propia y principalmente vamos a hablar de estas entidades. La primera de la que vamos a hablar, el tipo NOS, realmente es un diagnóstico de exclusión, porque en este grupo pues, se incluyen todos aquellos linfomas que no conseguimos encuadrar en el resto de la clasificación. De hecho, no significa sin otra especificación. Entonces, es un diagnóstico, como digo, de exclusión y no tiene una clínica típica. Lo que sí que se ven son nódulos de crecimiento muy rápido. En todas estas entidades que voy a mencionar ahora, no solo en esta, siempre tienen, como digo, un mal pronóstico y el tratamiento siempre va a ser la quimioterapia sistémica. Otro grupo que ya todos los que voy a ir nombrando, pues
tienen una prevalencia muy baja, en torno al 1%, es la leucemia linfoma-T del adulto, que realmente no es endémica de nuestra zona, suele verse más en la zona de Japón, Caribe, África Central y se relaciona con este virus, con el HTLV1. Entonces, en principio, normalmente tiene una clínica sistémica que afecta secundariamente a la piel, pero hay algunas formas que sí son primarias cutáneas. Son muy similares en la presentación clínica a la micosis fungoide, con esa fase de parches, de placas, tumores e incluso pudiendo dar después eritrodermia. De hecho, anatomía patológica muchas veces es indistinguible, pero como os digo, no es lo más frecuente lo que tenemos que pensar porque además no es zona endémica. Después tenemos también el linfoma extranodal de células T natural killer tipo nasal, como podemos ver aquí en la imagen, que tampoco es tan frecuente en nuestra zona y que se suele asociar sobre todo a virus de Epstein-Barr. Entonces, como podemos ver en la imagen, normalmente la zona que más afecta es la cavidad nasal e incluso nasofaringe y secundariamente a veces también pues vemos en la piel y son lesiones que tienen tendencia a la ulceración y a la necrosis, como podéis ver aquí. Al igual que en los casos anteriores, pues tiene muy mal pronóstico. Este además tiene mucha tendencia a diseminarse a otros órganos como pulmón, testículo y tracto gastrointestinal. Tenemos también el linfoma cutáneo primario de células citotóxicas agresivos, porque hemos visto uno que era indolente, en el cual lo que vamos a ver básicamente es como una erupción, ¿no? En la que van apareciendo lesiones que normalmente tienen tendencia también a esa ulceración central y la anatomía patológica tampoco es específica. Vamos a ver infiltrados epidermotropos como en el resto del linfoma. Y ya por último, el linfoma cutáneo primario de células T gamma delta, que es el que he dicho antes, que había un tipo que era paniculítico en los indolentes, pero que era alfa beta. Pues ya, si vemos en la anatomía patológica que es gamma delta, pues ya eso confiere muy mal pronóstico. De hecho, es de la que tiene más mortalidad. Dicen eso, que es la que más rápidamente fallecen los pacientes y que es resistente incluso a esquemas de quimioterapia combinada. Y simplemente no he puesto imagen clínica porque es muy similar a los anteriores y lo que vamos a ver también es esa tendencia, como en todos los agresivos, a la necrosis, ¿no? Sí que suele afectar a extremidades y quería recalcar un poco que de los pocos que también vemos en mucosa, ¿vale? Los demás no es típico que afecte mucosa, excepto el nasal. Y si es tipo paniculitis, como el indolente, pues también podría dar síndrome hemofagocítico. Vale, y así como conclusiones, pues decir que a diferencia de los linfomas de origen ganglionar, pues recordar que los cutáneos primarios más frecuentes suelen ser los de linfocitos T, que son los que hemos repasado ahora, que siempre vamos a tener que descartar una afectación extraganglionar secundaria, que la clasificación más utilizada es de la WHO-EORT y que nos va a ayudar para diferenciar los diferentes tipos y sobre todo tener en cuenta que tiene, o sea, no solo se queda en la histología y el inmunofenotipo, sino que es muy importante la presentación clínica, ¿no? Y recordar simplemente también que de los indolentes, pues normalmente contratarlos con cirugía, radioterapia, inmunosupresores es suficiente, pero los agresivos sí que vamos a necesitar tratamiento sistémico como la quimioterapia. Y muchas gracias por la atención.